Muy bien, gracias chicos. Ya estamos acá en el último bloque del Observatorio Político. Como siempre, todos los martes, hoy un poquito más tarde de lo común, así que ya con anticipación le pedimos al cuarto árbitro unos minutos de juego para que nos dé. Como saben, todos los martes, el último bloque, el bloque internacional con mi amigo y compañero Esteban Cherañuk, a.k.a. Chera. ¿Cómo andás, Chera, Jope? ¿Cómo te va, Ezequiel? Un saludo para vos, un saludo para la audiencia de Paraná Medios y para los compañeros que están ahí detrás de las cámaras haciendo todo esto posible. Gracias, qué purete mi amigo. Bueno, volvés, por una semana estuviste enfermo. ¿Qué tal estás? Estoy bien ya, estuve con COVID. Te tiene que agarrar COVID en 2025, pero estuve Sí, con COVID y... qué jodido, porque encima todo vacunado, ya tuviste varias veces. Tengo 4 vacunas, Ah, pero la última fue 2022 y este tipo de enfermedades resiente un poco ese tipo de cosas. la verdad que tu situación me hizo acordar que me tengo que vacunar porque hace 3 años más o menos no estoy vacunando. Vacúnese todo, gente, por favor. Sí, más vale. Hay que estar protegido. Hay que estar protegido. Acá nuestro amigo estuvo una semana en cama, así que tenemos mucho para hablar, mi amigo. Y mientras no estuviste, mientras transcurrió esta semana, el evento más importante que se dio a nivel global, que de hecho se sigue dando, es y acá empieza la parte difícil, porque no sé si llamarle paz, alto al fuego, armisticio, acuerdo, Tregua. ¿Qué es lo que está pasando en Palestina, en Israel? Porque quiero partir por algo sencillo y no nos vamos a dejar mentir. Cualquier persona que sigue la política estadounidense sabe que Trump dice una cosa el viernes y el lunes dice otra cosa. De hecho, esto se notó el último viernes, por decirlo de una manera. Amenazó a China con unos aranceles al 100%. Viernes cae la bolsa y el lunes sale tuiteando diciendo, no era todo, volaron mal entendido nomás. Igual Trump hace eso por otras cosas. En el medio su hijo ganó no sé En el medio de su hijo, Barron Trump ganó 80 millones de dólares haciendo trading, ¿verdad? Pero ellos son honestos, ¿cómo la vamos a cuestionarlo más allá de eso? Y que sea más creíble el peso argentino de Donald Trump. Contame un poco, Chera, ¿qué es lo que está pasando ahí? Bueno, es una nueva etapa un poco en este desarrollo de un conflicto que es larguísimo. El conflicto en Palestina entre el Estado de Israel y las distintas fuerzas que en cada momento han representado la resistencia palestina. Es un conflicto que viene desde los años 40, un conflicto demasiado largo y al parecer estaría entrando en una nueva etapa con estos acuerdos que está promocionando, que el que lo está promocionando es Donald Trump, porque quiere dar un poco esa imagen de que está siendo el garante de la paz en Medio Oriente. La realidad es que es un acuerdo complejo, es un acuerdo muy, como diríamos, muy endeble todavía. Todavía no sabemos cuál va a ser la repercusión total de esto. Todavía no sabemos cuánto tiempo va a durar este acuerdo. Y más que un acuerdo de paz, por la naturaleza misma de las cosas que se acordaron, se puede hablar más bien de una especie de alto al fuego que de un acuerdo de paz definitivo. Claro, porque mira, lo que estuve leyendo es un poco que este acuerdo que se da es como que sobrepasando un poco a Netanyahu, ¿verdad? Porque de hecho, si hoy uno ve, Israel por ejemplo mató nuevamente, te digo acá, 7 personas rompiendo el alto al fuego, lo cual a mí me hace pensar, o sea, o no, la palabra o el acuerdo que pueda llegar a firmar Israel no vale para nada, o como veo muchas posturas es que esto se acordó por encima de Israel. ¿Y por qué digo esto? En este momento hay varios líderes del mundo, entre ellos Trump, Santi Peña también, en Egipto, y dice que Netanyahu, lo que argumentó, él dice, no, yo no me voy porque tengo una festividad judía dentro de poco, pero la realidad es que en Israel hay elecciones el año que viene. ¿Y qué pasa? Para el electorado, el núcleo duro de Netanyahu, no es conveniente, o sea, para Netanyahu, para una cuestión electoral, no es conveniente la paz ni nada de esto. Entonces, esto que está haciendo Trump es como que
le juega electoralmente en contra a Netanyahu y ya también le jugó un poco en contra en el sentido esto que prácticamente obligó a Trump a pedirle perdón a Qatar, porque te acordás que habían atacado a algunas personas de Hamas que estaban en Qatar en una negociación y demás. Sí, sí. Es un punto de evaluar. No sé si esto se hace, no creo para nada que esto se haga por encima de Netanyahu. Puede ser que Netanyahu en algún momento utilice esta idea, ¿verdad?, que se está vendiendo como parte de alguna estrategia para realizar algún tipo de movimiento externo. Pero el acuerdo es bastante acotado. El acuerdo en esta primera fase que se está desarrollando es básicamente un retiro paulatino, ¿verdad? No muy, con no mucha claridad de cómo se va a hacer, pero un retiro paulatino de las fuerzas israelíes del territorio de Gaza, y un proceso de intercambio de prisioneros, ¿verdad? Intercambio de los prisioneros que tenía Hamas después del 7 de octubre e intercambio de mucha más cantidad de prisioneros palestinos en Israel, que son prisioneros, muchos de ellos de hace 20 años. Entonces, esto es la primera fase que se está cumpliendo ahora. Se pretende encaminar hacia una segunda fase en donde hay un poco más de alejamiento, porque hay varias, por así decirlo, varias fronteras de alejamiento que se pretenden en el plan del ejército israelí, y la entrada, lo cual es un tema muy polémico, la entrada de una especie de mediación internacional para guiar la gobernabilidad de la franja de Gaza, que es un tema complejísimo, y en algún punto el desarme de Hamas, que también es un tema complejísimo, porque Hamas no ha dicho que se iba a desarmar, incluso aceptando los acuerdos de paz. La forma en que Hamas acepta estos acuerdos es que dice, bueno, vamos a aceptar, tenemos tal y tal, tenemos vamos a cumplir con esto, tenemos nuestros puntos de debate con el acuerdo, y uno de esos puntos de debate es el desarme. Porque también hay que entender qué es Hamas, porque nosotros estamos acostumbrados a verla Hamas como una organización terrorista, porque la mayoría de los países occidentales lo cataloga de esa manera, pero Hamas es un grupo armado que tiene un gran apoyo dentro de Palestina, porque es un grupo que ha tenido quizás los mayores logros en términos de defensa de la causa y del territorio palestino, ¿verdad?, contra Israel. Entonces Hamas es un grupo que tiene muchísima legitimidad en Gaza, y es un grupo que efectivamente gobierna Gaza. Claro. Entonces, como todo gobierno no puede, ningún gobierno cede en su prerrogativa de controlar las armas. No, a ver, inclusive... Entonces es un tema complicado que yo creo que jamás no va a desarmarse, aunque es posible que cambie de estrategia, porque va a tener que haber una especie de cambio de estrategia en lo que es el frente interno palestino. Una de las cuestiones que menciona Maquiavelo en su libro El Príncipe, de cómo básicamente perder algo, es cuando delegas tu defensa en tercero, ¿verdad? Maquiavelo hablaba en ese momento de ellos contrataban, creo que mercenarios privados y más cosas. Entonces, estratégicamente sería un error para jamás desarmarse. O sea, es básicamente así como decir que un país diga, bueno, yo dejo de tener armas, que es el caso de Costa Rica, el único que se me viene a la cabeza. Pero te digo cosas, es que con respecto a la estrategia de Hamas, hay un artículo que salió en La Izquierda Diario.es, la versión España, ahora no te digo la versión argentina, sí. Que dice, por su parte, Hamas, en un comunicado publicado este miércoles de noche, que sería miércoles de mañana para nosotros, la semana pasada, ¿verdad?, lleva la firma de Issad al-Rishek, y también se le da la bienvenida al grupo al primer ministro de Qatar y al jefe de inteligencia de Turquía, y también al jefe de inteligencia de Egipto en la ronda de negociaciones. Dice el diario, ratificando jamás una vez más su estrategia equivocada de depositar confianza en estos gobiernos de la región, que durante 2 años continuaron con su intercambio comercial y financiero con Israel, convirtiéndose en los hechos en cómplices del genocidio. ¿Cómo ves esto? ¿Coincidís con esta postura? No. Uno puede decir cosas desde afuera que son difíciles de evaluar desde adentro. Uno tiene que comprender esta situación
desde el punto de vista de los distintos grupos palestinos que defienden una causa de liberación del pueblo palestino. Defienden como lo defienden. Uno puede decir que lo que hace Hamás es más o menos válido, o lo que hace la Autoridad Nacional Palestina, que es el gobierno de Palestina que está en Cisjordania, que es este otro territorio palestino en la región, que tiene otra visión de construcción que uno puede entender que es más válida que la que tiene Hamás, ¿verdad? Es totalmente una cosa. Pero uno no puede decir que en este momento, tras un genocidio de 3 años que se ha llevado por lo bajo 70.000 personas, la cifra más moderada, que es la de Naciones Unidas, que son 70.000 personas aproximadamente, que es una cifra moderada per se, porque los mecanismos que utiliza Naciones Unidas son básicamente cuenta los muertos que efectivamente puede identificar. Claro. Pero los que no puede identificar son muchos, y más todavía en este tipo de conflictos, y algunas cifras hablan de cientos de miles de personas. Entonces es un conflicto seguido de un proceso de genocidio que le ha llevado al pueblo palestino a muchas desgracias, y que tiene que evaluarse cualquier apuesta por parar ese proceso, tiene que evaluarse positivamente. Uno no puede nada más decir que jamás porque acepta un acuerdo de paz está equivocado, porque justamente de las cosas que se le pueden no reprochar a Hamás, me parece que es eso, es haber aceptado un acuerdo de paz en donde también está teniendo ciertas, ¿cómo decirlo? Está teniendo ciertas perspectivas de mantener enfriar el conflicto principal, detener el genocidio y mantener un espacio de tiempo y un espacio de acción para poder reevaluar cómo sigue el proceso de lucha. Porque el proceso de Israel de tratar de colonizar Palestina no se va a detener, muy probablemente, por lo menos mientras lo que es todo este movimiento nacional colono, que es muy fuerte internamente en Israel, no se detenga. Y segundo, el pueblo palestino no va a parar de resistir a esa colonización. Entonces hay que evaluar cómo continúan las estrategias en ese sentido. Claro, porque sacando cualquier cálculo político, cualquier cálculo militar, nadie puede estar en contra de que se paren de disparar, por lo menos, ¿verdad? No, y mucho menos la gente que está recibiendo esos disparos. Claro, le da tiempo para repensar la estrategia, para reordenar tropas, si se quiere, pero también por otro lado tenés que Israel, que un día te dice voy a evaluar este alto, no sé qué, hoy es martes, ya mataron nuevamente 7 personas. Pero además, leo el artículo, Israel asesinó este martes al menos 7 palestinos, 5 de ellos en la ciudad de Gaza, cuando volvieron a sus casas para ver que había quedado en pie tras los bombardeos. No sé, o sea, ¿sabes qué pasa, mi estimado? Que yo veo todo esto de boca de Trump, me cuesta creer, boludo. Te soy muy sincero, me cuesta, es como que me hable un hincha de River, boludo, así claro te soy. Claro, pero ¿qué crees? O sea, partamos de esa base, ¿qué crees? Vamos, porque es un ejercicio que estamos haciendo en este programa. Aprendamos a ver qué se dice y qué hay detrás de lo que se dice. Sí. Porque lo que dice, Trump hace una parafernalia para mostrarse a él como gran articulador de la paz, y le invita, por ejemplo, a todos sus aliados a hacer esta ostentación de paz en Egipto, y hace todo un proceso de imagen de él mismo. Pero en el fondo esto no es un acuerdo de paz, esto es un alto al fuego muy acotado, con muchos asteriscos, con mucha desconfianza de cuándo esto se va a romper, porque es muy probable que se rompa. Y no solo eso, con mucha desconfianza de que este acuerdo está muy acotado a Gaza y está muy acotado a ciertas cuestiones. Hay otros territorios que es Cisjordania, que tiene una
una cuestión muy compleja también. O sea, y se está evaluando si no va a ser el siguiente objetivo de Israel intensificar las acciones en Cisjordania. Porque son básicamente dos territorios separados, porque acá hay un problema de origen. No sé si podemos tener algún mapa sobre esto, sobre cómo es la partición del territorio palestino, porque este tiene un problema de origen muy severo, anclado en la lógica colonial del siglo XIX. Claro, este es un Que problema. básicamente era un territorio históricamente, bueno, en tiempos más antiguos, con dominación de distintos estados israelíes, luego control romano, luego control de otros imperios y luego un proceso en donde la expansión de los pueblos árabes pobló esa zona. Sí. Y se mantuvo básicamente entre pueblos árabes hasta que vino después en los siglos XVIII y XIX el avance justamente del colonialismo europeo, en donde Gran Bretaña toma esa zona. Y Claro. Gran Bretaña lo que hace es entregar en una movida que fue un poco para lavar la imagen de Europa posterior a la Segunda Guerra Mundial, y un poco unas negociaciones que se dieron en donde Gran Bretaña toma este territorio que ya estaba en proceso de perder. Ya estaba en proceso de perder, y ahí permitime agregarte, ya inclusive en épocas de la Primera Guerra Mundial, siendo el Imperio Otomano contrario a Gran Bretaña, justamente Gran Bretaña hacía una promesa, así como que yo te decía, si vos me conseguís tal cosa, yo te pago con eso que no es mío. Claro. Entonces le decía a todo el mundo, che, si vos a los palestinos, si vos me ayudás acá a tumbar a los otomanos, yo esto te dejo a vos. A los israelíes lo mismo, a todos les iba diciendo lo mismo. Sí, a los árabes. A los árabes, a Arabia Saudí nace de eso, de una alianza entre la casa de Saúl con Gran Bretaña para destronarle a los otomanos. Claro. ¿Verdad? Pero en la caída del Imperio Otomano, ese territorio que ya iba a perder Sí. Gran Bretaña, agarra y le da una parte a la organización sionista, que no recuerdo qué nombre tenía, ¿verdad? Que es el proyecto de los judíos de constituirse en un Estado. Sí. Este movimiento que se sigue llamando sionismo, que era este proyecto. Y ahí vemos un poco la segunda imagen, que es el plan de la ONU del 47. Vemos que lo que está abajo en verde es Gaza, es la franja de Gaza. Y después ese otro territorio en verde a la derecha que vemos es Cisjordania. Son dos territorios separados. Sí. ¿Verdad? Este plan de partición es el origen del conflicto. Sí. ¿Verdad? Porque el origen del conflicto es ese. Los británicos ceden un territorio que iban a perder a los israelíes, o sea, a las organizaciones sionistas, para conformar un Estado judío en Medio Oriente. Entonces, esta conformación del Estado choca contra la gente que ya estaba ahí, que eran los palestinos. Entonces, la ONU hace un plan en el 47 que es un plan complicado, porque es una partición muy compleja. No, es compleja, es arbitraria, yo no me imagino, sí. ¿Verdad? Así, por eso es justamente cuando arrancaba lo que decía, no sé cómo llamarle, si es paz, tregua o armisticio, que es porque una potencia y venga y diga, bueno, ahora hay paz. Y es lo mismo. Claro. Y para elaborar una imagen y deshacerse de un problema en Europa, inventan un problema mucho más complejo en Medio Oriente. Claro, porque este era un problema de los europeos. Claro, era un problema de Europa, el antisemitismo europeo, los procesos reaccionarios, las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, tras la cual Europa tiene que limpiarse la cara. Sí. Son todos problemas europeos que Gran Bretaña traslada a otro lado. Entonces, ahí hay dos territorios. El que veíamos hacia abajo, que es la Franja de Gaza. Principalmente el status quo es más o menos lo que vemos ahí en, como dice, 2010, ¿verdad? La última imagen es más o menos la intención a grandes rasgos de Israel de ocupar todo ese territorio bajo un Estado. Pero lo que por ahí los grupos palestinos reclaman es un poco esa situación de la imagen intermedia, ¿verdad? Que es
Gaza, que es esa franja de tierra verde que vemos ahí hacia abajo, y la otra franja de tierra que vemos hacia el este, que es Cisjordania, ¿verdad? Son dos situaciones muy distintas porque ahora, por ejemplo, no tienen conexión física, Sí. ¿verdad? Y en Gaza lo que tenemos es el control del Estado o de las funciones mínimas de Estado ahí por parte de Hamas, que es la autoridad ahí, que está haciendo una operación de resistencia armada, y una zona que está bajo asedio militar. Pero después tenemos Cisjordania, que tiene otra particularidad. Cisjordania, según los acuerdos de Oslo, que creo que son del 99, que es los acuerdos que hacen la Autoridad Nacional Palestina con el gobierno de Israel, que son bastante poco beneficiosos, tiene un tema que es que las zonas urbanas quedan bajo control de seguridad y administrativo de la Autoridad Nacional Palestina en Cisjordania. Pero las zonas rurales quedan solo bajo control administrativo de la Autoridad Nacional Palestina. Y el control de seguridad lo tiene Israel. Ahora, ¿qué pasa en Cisjordania? En Cisjordania pasa algo parecido a lo que vemos en la imagen, en la cuarta imagen, en donde tenemos muchos territorios palestinos que entre medio tienen asentamientos israelíes. Y el gobierno de Israel y los colonos israelíes lo que hacen es controlar militarmente todos los accesos entre los distintos puntos de palestinos en Cisjordania, lo cual en efecto es un problema porque desconecta a todas las poblaciones palestinas en Cisjordania entre sí. Y acá viene lo que es eso que hablábamos del Movimiento Nacional Colono Israelí, que es un movimiento para colonizar el territorio principalmente de Cisjordania. Ahora, Cisjordania no estuvo bajo grandes ataques, aunque sí tuvo ataques en estos últimos 2 años, pero no estuvo bajo grandes ataques. El que estuvo bajo grandes ataques es la zona de Gaza, la franja de Gaza. Ahora, el acuerdo de paz, entre comillas, es sobre la franja de Gaza, porque jamás lo que controla es la franja de Gaza. En Cisjordania está la Autoridad Nacional Palestina. De hecho, por ejemplo, la ciudad de Rafah, por ejemplo, sí, que es cerca de Egipto, sigue aún bloqueada por los israelíes. O sea, no hay el acuerdo solo sobre Gaza. Solo sobre Gaza, solo el territorio que es la franja de Gaza. Entonces, la idea es, claro, es súper endeble porque es un acuerdo que se hace con Hamas nomás, y Hamas no tiene nada que ver con lo que es el gobierno de Cisjordania. Claro. Entonces, lo que se está evaluando, esta introducción fue un poco larga, pero es complejo este tema. Lo que se está evaluando es que por ahí en Gaza paren un poco las ofensivas, pero se intensifica el proceso de colonización sobre Cisjordania. Claro. Que es algo que el acuerdo no dice nada sobre eso y es algo que perfectamente puede pasar. Claro, porque a la larga inclusive es tipo, ok, en Gaza vamos a parar un poco, pero ¿por qué vamos a parar? O este acuerdo nos sirve como coartada para que nosotros tengamos más fuerzas, más recursos, más hombres y mujeres dispuestos a avanzar sobre los otros territorios. Que es lo que, por ejemplo, algunos analistas dicen, que en todos los acuerdos que ha firmado Israel, o bien los incumplió al poco tiempo, o bien utilizó esos acuerdos para avanzar agresivamente en otra línea. Entonces, es una posibilidad muy grande de que haya un avance de este proceso de colonización de Cisjordania. Porque también vos habías mencionado el tema interno de Netanyahu. Sí. Netanyahu forma parte de un partido que es de derecha, ¿verdad? Y tiene este proyecto de Israel como tomando todo el territorio palestino, pero también es cierto que no es su objetivo principal como partido. No es el proyecto político principal de Netanyahu, no es ese. Si bien es un proceso que lleva más tiempo, no es una ocupación y una colonización explícita. Ese es el proyecto del movimiento nacional colono.
El movimiento nacional colono es un movimiento dentro de Israel que ha ganado muchísima fuerza en los últimos años. Es un movimiento de extrema derecha que favorece la colonización armada de los territorios palestinos. Entonces uno ve muchos problemas en Cisjordania que son básicamente colonos armados con apoyo de fuerzas del ejército israelí yendo a ocupar territorio y a construir vivienda en esos territorios y a convertirlo en territorio israelí a la fuerza. Entonces eso es algo que se puede intensificar, y si bien no es el proyecto principal del partido de Netanyahu, el partido de Netanyahu es una parte de todo el entramado político que hay en Israel. Entonces ha ganado mucha fuerza el movimiento nacional colono, que sí tiene esa agenda principal y en vista, y quiero hacerlo rápido, y sí tiene después del 7 de octubre de 2023 ha conseguido mucho apoyo de los otros partidos opositores Netanyahu en este proceso. Hay que ver si estos acuerdos cómo repercuten en la política interna de Israel, porque va a haber una presión probablemente de la extrema derecha para romper esos acuerdos. Hay que ver si Netanyahu cede a esa presión y si le da la correlación de fuerzas para ceder a esa presión. Y hay que ver cómo empiezan a responder las otras fuerzas. Te hago una pregunta totalmente ignorante, pero si Netanyahu es de derecha y hay algo más a la derecha otra vez de él, y encima me decís que el ministro del Interior, Ben-Gvir, encima me decís que los opositores están de acuerdo con él, ¿qué carajo discuten? O sea, ¿cuál es lo que es la fantasía de la democracia guagua en Israel de este de derecha, el otro de extrema derecha, el otro opositor, pero todos coinciden en el exterminio de un pueblo? Y es un gran problema eso en Israel. Es un gran problema, pero es un problema que se va a ir arrastrando. No es algo que va, desde mi perspectiva y desde la perspectiva de mucha gente, no es algo que va a terminar bien, necesariamente. No, por supuesto. Algo que va a generar un nivel de conflictividad que en algún momento se va a volver insostenible. Por sobre todo, y creo que es una cuestión que tú reconoces, ya tocamos o no acá en el programa, que este es un tema en particular, pero el tema más importante que destruye también la confianza, todo ese sistema global que se construyó post Segunda Guerra Mundial, llámese Naciones Unidas, Fondo Monetario Internacional, hasta la FIFA, si querés. O sea, viejo, la FIFA cuando tuvo que sacar a Rusia nos duró 2 días, y ahora la FIFA dice sí, pero no es que nos podemos meter tanto, y no es que son toda una cueva de delincuentes, ¿verdad? Lo mismo Naciones Unidas, la Primera Guerra Mundial, que se crea la Liga de las Naciones con el objetivo de no haber más, que no existan más guerras. Se da la Segunda Guerra Mundial, se eliminan las Ligas de las Naciones. ¿Por qué? Porque no se cumplió el objetivo. Y acá la ONU prácticamente nada, es para la foto, nada más, o si querés otro engranaje del sistema internacional, que es el Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, que no tiene por ahí parte en esta cuestión en particular, pero la cuestión argentina, poner en donde las autoridades del fondo abiertamente juegan para Milei, lo cual también implica que, por ejemplo, cuando se den la próxima elección y en el caso de ganar el peronismo pueda decir, bueno, yo desconozco esta deuda. O sea, esta situación que se está dando ahora en Palestina es el elemento que rompe cualquier credibilidad de algún organismo internacional. Totalmente. O sea, yo con la mano en el corazón, yo no le puedo creer a ningún organismo internacional cuando me hablan de la paz, los derechos, la democracia y no sé qué pito de flauta. O sea, yo no puedo bajo ningún concepto creer eso. Es que incluso, para más INRI, por así decirlo, los organismos internacionales, sobre todo lo que son las burocracias de los organismos internacionales, han respondido en cierta manera a esto. Yo creo que la ONU ha tenido, los que son los comisionados de la ONU, han tenido posturas fuertes y han mantenido posturas fuertes en contra del ataque que ha venido realizando Israel, de esta intensificación que ha tenido en los últimos 2 años. Y han sido punta de lanza de una denuncia internacional que ha repercutido por ahí en lo que es la población de los países, pero no tanto en los gobiernos.
E incluso ponerle la Corte Penal Internacional se ha comportado, ha abierto una causa, ha emitido orden de detención contra Netanyahu. O sea, los mecanismos internacionales... Sí, pero que no, O sea, las burocracias de los mecanismos internacionales han hecho su trabajo. El problema es el poder de esos mecanismos. El poder de esos mecanismos está tendiente a nulo. Está tendiente a nulo y cada vez más tendiente a nulo. Ahí me hace acordar esta... Y perdón por eso, pero quiero aclarar, la posición que han mantenido todos los países de la Unión Europea, que han mantenido prácticamente toda la prensa occidental y que han mantenido gran parte de los grupos civiles judíos en Occidente, ha sido desastrosa. Sí, totalmente. Ha sido una posición muy cobarde, una posición que no se atrevió a realizar denuncias importantes, que no se atrevió a tomar acciones. Y menciono la prensa también porque la prensa no se ha atrevido a darle No, unos cagones en la gran flauta, y acá le menciono a los tres grandes grupos del país, cagones, ¿verdad? El grupo Carter, el grupo Socolillo y el grupo Yersi. Sí, los totalmente. Tres grandes grupos jugando abiertamente a favor de la narrativa de un Estado que está cometiendo un genocidio. Claro, y más siendo paraguayos, siendo que nosotros sufrimos un genocidio como pueblo, los sinvergüenzas millonetas de este país, reitero, el grupo Carter, el grupo Yersi y el grupo Socolillo, jugando a favor del Estado genocida de Israel. ¿Saben qué? Esto también para ilustrar nomás que esta gente, entre ABC y Última Hora por un lado, y Diario de la Nación, el grupo Carter por otro lado, que simulan una pelea, pero son todos negocios, y plata del IPS va al banco Atlas, que es los Socolillo, por ejemplo. O sea, esto es una simulación para que nosotros seamos boludos y no peleemos entre nosotros, cuando ellos en los temas importantes están totalmente de acuerdo. Claro, sí. Están totalmente de acuerdo. Hoy vemos, por ejemplo, que el cartismo echa a un diputado por poner una postura favorable a China, y los otros medios de comunicación están también a favor de Taiwán, solo que ellos no están cobrando nomás. Esto es para ilustrar nomás que todos los grandes poderes del mundo juegan para Israel. Hoy el pueblo palestino tiene una resistencia y un apoyo internacional, como fue la flotilla que volvieron hace poco a sus países, denunciaban torturas por parte del Estado de Israel, ¿verdad? Tanto que se le acusa al otro bando de terroristas, podemos acusarlo entonces libremente a Israel de torturadores, aparte de genocidas. Gran parte de esa resistencia viene de la gente común, gente como nosotros. Claro, y de bases ciudadanas muy importantes en los países europeos, lo cual hace más indigna la posición de los gobiernos europeos en general, que ha sido una posición entre apañadora abiertamente de las acciones de Israel y entre timorata para no hacer nada efectivo en contra de esas acciones, siendo que amplias capas sociales de esos países se han manifestado muchísimo y han generado acciones como para poder detener ese genocidio. Entiendo. Mi amigo, nos quedan los últimos 5 minutos. ¿Hacia dónde ves que camina esto? ¿Qué más crees que pueda pasar? Porque, a ver, Trump también, ante cada cosa que hace, el tipo tiene un cálculo electoral. Si bien las de medio término, las legislativas realmente de Estados Unidos, creo que son el año que viene, recién es un tipo que tiene que sopesar de alguna u otra manera la caída económica. De hecho, ayer estaba viendo datos, por ejemplo, ayer fue el 7º mes de contracción de producción manufacturera en los Estados Unidos. O sea, 7 meses seguidos en contracción de producción manufacturera es un problema para los Estados Unidos. Entonces, ante todas esas situaciones, tienen que estar sopesando constantemente y evitar perder ese núcleo duro. ¿Qué vos ves que camina hacia adelante? ¿El show de Trump? ¿Qué vos estás viendo? No, esto es mucho show de Trump. Hay que ver qué pasa si esto no se sostiene con Trump, que hizo este show, y si esto no se sostiene, se le va a complicar mucho internamente. En Israel, vamos a ver qué pasa. En Israel hay una gran mayoría política inclinada hacia la derecha, inclinada a no asumir los errores de Israel
en esta cuestión palestina, que hay que ver cómo termina capitalizando Netanyahu, porque Netanyahu tiene la pretensión de seguir capitalizando esto. Hay que ver cómo se comportan sus aliados, y hay que ver cómo se comporta la oposición, y hay que ver cómo se comporta la opinión pública israelí ahora. Hay que ver cómo se comporta lo que ya está saliendo, es la propaganda externa israelí, que está tratando de lavar su imagen después de todo este proceso. Entonces hay que ver si ese proceso de lavado de imagen que quiere hacer es compatible con el intento de alguna acción militar posterior. O sea, si tenemos que ver todavía si está en los intereses de Israel sostener este alto al fuego. Y tenemos que ver cómo se comporta la resistencia palestina, ¿verdad? Porque la resistencia palestina se enfrenta a una dicotomía. O sea, le han obligado, a Hamás le han obligado a firmar este acuerdo, aunque Hamás ha tenido habilidad de mover este acuerdo en algunas cuestiones y ganar algo de tiempo. Pero es probable que la resistencia palestina tenga que reevaluar algunos métodos, y tenga que ver cómo continúa su proceso. Si van a intensificar una lucha armada, si van a ir hacia lo que es la credibilidad que está muy desgastada de la Autoridad Nacional Palestina, o si van a buscar algún tipo de tercera vía para renovar su resistencia, que el pueblo palestino ha demostrado infinidad de veces en estas décadas que tiene una capacidad de renovar esa resistencia prácticamente infranqueable. Entonces, vamos a ver cómo se renueva eso y vamos a ver qué pasa después, porque es algo que yo creo que es un hito que permite sacar conclusiones de lo que pasó hasta ahora y permite esperar un escenario nuevo a partir de ahora. Hay que ver cómo se da eso, y hay que ver un poco cómo empiezan a reaccionar todos estos países que están alrededor. También. Porque son países que están en dicotomías conflictivas muy importantes, pero muchos de ellos han apoyado estos acuerdos que acepta Hamás y que propone Trump y que acepta Hamás e Israel. Claro, por eso es muy, muy caótica un poco la situación. Se chocan, creo que ya se chocaron, luego de hecho en Siria, ese proyecto de corte neo-otomanista Yayupé que tienen los turcos en este momento, Erdogan particularmente, sí, con este proyecto de Israel. O sea, hay choques en la región que no termina en Palestina. No, para nada. Hay choques en la región. Tuvimos choques durante todo este proceso como consecuencia medio directa de este conflicto entre Israel y Hamás. Tuvimos choques en Siria, tuvimos choques en Líbano, tuvimos choques en Irán, tuvimos choques en Yemen. Solo como alrededor de este conflicto, independientemente de otros conflictos de la región. Entonces es una región, hay muchos países que tienen cosas que decir con respecto a esto y que hay que ver cómo evalúan las acciones. Yo creo que un poco Israel ya no es visto ya no es visto de la misma manera por esos países, y es algo que hay que ver cómo se termina formulando en políticas posteriores. Así mismo. Mi amigo, nosotros nos tenemos que despedir, así que como siempre, gracias por tu presencia todos los martes. Me alegra tenerte acá recuperado y bien hidratado nuevamente. No, muchísimas gracias a vos. Genial, Esteban Cheranyuk, como siempre, el compañero de... Para la próxima semana. Ajá, va, ¿cómo te adelantaste? Vos sabés que no dije nada porque tengo algo en mente que te iba a consultar. Ah, ok. Pero te lo digo. Evaluemos entonces. Evaluemos. Yo tengo ahí un tema Iken que te va a gustar y que creo que vamos a hablar bastante también. Pero te agradezco la presencia, mi amigo, y nosotros nos vamos despidiendo, ¿te parece? Dale, genial. Perfecto. Genial, muchísimas gracias. Esto fue el Observatorio Político. Continúen prendidos a la programación de Paraná Medios. Nosotros nos volvemos a encontrar aquí el jueves por la 89.7 FM Radio Paraná, Paraná Medios, y por supuesto nos siguen en todas nuestras plataformas: YouTube, Twitch, Facebook, Instagram. Hasta la próxima.